Muy bien, ahí empezamos. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva lectura. Eh, Iniciamos ya con la insoportable edad de ser el jueves que pasó y tuvimos varias cositas que sería importante como simplemente rememorarlas para todos estar en la misma sintonía. Entonces lo que les quería preguntar es si se puede ver mi pantalla. Sí se ve. Genial. Muy bien. Sí se ve. Entonces, el día jueves, simplemente a manera de resumen, bueno, tuvimos el inicio de la insoportable levedad del ser, hablamos un poco sobre la biografía de Kundera, que eso la podemos nosotros eh, consultarla, buscarla por nuestra cuenta. Igual, ya durante la lectura íbamos profundizando en ciertos aspectos que son importantes y valen la pena destacar. Alexis entonces nos presentó la biografía y nosotros ya iniciamos con la lectura. Entonces, simplemente como un pantallazo general, ver que la estructura de este texto, de este libro, está compuesto por 7 partes. Cada una de las partes con un tema o un título que el autor lo puso, y que es interesante la repetición. Si nosotros nos damos cuenta, la primera parte se titula La levedad y el peso. La segunda parte se titula El alma y el cuerpo. La tercera parte, Palabras incomprendidas. Y la cuarta otra vez vuelve a repetir, el alma y el cuerpo, la levedad y el peso. En la sexta parte cambia la gran marcha y la séptima la sonrisa de Karen. Esto no es al azar ni por una casualidad. Esto es pensado por el autor así porque nos quiere dar a entender algo, que ya en el transcurso de la lectura lo iremos sabiendo, pero por lo menos tener un pantallazo general. Hemos iniciado la primera parte, que es la levedad y el peso. Cada parte tiene capítulos muy cortos, por eso es que vemos que avanzamos con rapidez. Bien, les quería leer este poemita para empezar, que habla sobre el retorno, esta sensación que nosotros topamos el día jueves de volver, de regreso, de cosa cíclica. Ya vamos a volverla a repetir, pero simplemente leerles todo esto que hemos nosotros ido hablando plasmado en un poema. Es un poema de Pedro Salinas que lo vamos a leer. Bien, sensación de retorno. Sensación de retorno. Pero, ¿de dónde? ¿Dónde? Allí estuvimos, sí, juntos. Para encontrarnos este día tan claro, las presencias de siempre no bastaban. Los besos se quedaban a medio vivir de sus destinos. No sabían volar de su ser en las bocas hacia su pleno más. Mi mirada, mirándote, sentía paraísos guardados más allá, virginales jardines de ti, donde con esta luz de que disponíamos no se podía entrar. Por eso nos marchamos. Se deshizo el abrazo, se apartaron los ojos, dejaron de mirarse para buscar el mundo donde nos encontráramos. Y ha sido ahí, sí, ahí. Nos hemos encontrado ahí. ¿Cómo el encuentro? ¿Fue como un beso o llanto? Nos hallamos con las manos, buscándonos a tientas, con los gritos clamando, con las bocas que el vacío besaban. Fue un choque de materia y materia, combate de pecho contra pecho, que a fuerza de contacto se convirtió en victoria gozosa de los dos, en prodigioso pacto de tu ser con mi ser enteros. ¿O tan sencillo fue, tan sin esfuerzo, como una luz que se encuentra con otra luz y queda iluminado el mundo sin que nada se toque? Ninguno lo sabemos, ni el dónde. Aquí en las manos como las cicatrices, ahí dentro del alma como un alma del alma, pervive el prodigioso saber que nos hallamos y de que su dónde está para siempre cerrado. Ha sido tan hermoso que no sufre memoria como sufren las fechas los nombres o las líneas. Nada en ese milagro podría ser recuerdo, porque el recuerdo es la pena de sí mismo, el dolor del tamaño, del tiempo, y todo fue eternidad, relámpago. Si quiere recordarlo, no sirve el recordar, solo vale vivir de cara hacia ese dónde, queriéndolo, buscándolo. Muy bien, un poema muy profundo realmente, que se entiende únicamente si nos
ubicamos en la idea del eterno retorno de Nietzsche. Bien, entonces el jueves, teniendo este trasfondo, hablamos sobre el eterno retorno, ¿sí? Que es un concepto con el que el libro inaugura, y yo les decía, antes de proyectar esta imagen, para poder pensarlo brevemente, ¿no? Nosotros tenemos a este gran pensador que fue Nietzsche, que postuló una idea, bueno, varias ideas, pero una de las centrales de sus teorías era esto del eterno retorno. ¿Y qué significa esto, no? Si bien nosotros concebimos el tiempo como una línea, yo el día jueves les pregunté un poquito de qué pensaban del tiempo y la gran mayoría coincidió que cuando hablamos de tiempo siempre nos referimos a un pasado, a un presente y a un futuro. Es como si fuera algo lineal, ¿verdad? Incluso si hay creencia religiosa, creemos en un más allá todavía, en algo que va a trascender el tiempo y va a continuar. Sin embargo, nosotros les invitamos a deconstruir esta idea y a pensar en el tiempo ya no como algo lineal, sino como algo cíclico, ¿sí? Como algo que regresa. Y eso es lo que Nietzsche nos propone la idea de qué pasaría si tuvieran ustedes que repetir su vida por toda la eternidad, lo mismo que han estado viviendo y que han vivido, sin ningún cambio. ¿Lo harían? ¿Repetirían esa vida? ¿Qué pasaría si un demonio en la noche les dice, esta vida que ustedes han llevado hasta ahora, la vida que cada uno ha hecho, se va a volver a repetir infinidad de veces por el resto de la eternidad, una y otra vez sin ningún cambio? ¿Quisieran volver a vivirla? ¿Cambiarían en algo? No sé si algún día se han hecho esa pregunta. Entonces, le voy a pedir a mi mamá, no sé, mamá, si podrías leer ese extracto tan bonito donde Nietzsche en Ecce Homo nos habla sobre esta idea claramente, y les invito a que prestemos mucha atención porque es el hilo conductor de toda la historia. Mamá, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, súper bien. Ya, listo. Dice, el peso más pesado. ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia e incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esta forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle, eres un Dios y nunca he oído algo más divino? Cuando un pensamiento así se apoderase de ti, te metamorfosearía tal como eres o tal vez te trituraría la pregunta sobre cualquier cosa. ¿Quieres esto otra vez y aún innumerables veces? Se impondría sobre tu actuar como el peso más pesado, o podríamos preguntarnos, ¿qué tan bien dispuesto debes estar hacia ti mismo y hacia la vida para no desear ninguna otra cosa que no sea esta última, eterna confirmación, este sello? Muy bien, muchas gracias. ¿No Ujú. ven? Nietzsche es muy claro, ¿no? Este, la idea del eterno retorno de Nietzsche no es cosmológica, eso hay que tener en cuenta. No es que Nietzsche piensa que el mundo se va a terminar y va a volver a vivir o en una especie de reencarnación o nosotros vamos a volver a regresar. No es eso. Lo que él es una idea vitalista en realidad, es una reivindicación por la vida. Lo que te está diciendo es, si es que hubiera la situación, ¿no? De que tu vida se volvería a repetir infinidad de veces tal y como la has vivido, y no la podrías cambiar, ¿cómo te gustaría volver a vivirla? ¿Para ti este demonio sería una bendición, como dice ahí? ¿Le agradecerías como un Dios? ¿O más bien sería como un rechinar de dientes de por qué voy a tener que vivir así, ¿no? Lo que propone Nietzsche es que volvamos a tener una vida tal que cada momento sea bien vivido, ¿no? O sea, en realidad, pónganse a pensar, ustedes quisieran volver a vivir la vida que han llevado por toda la eternidad, una y mil veces,
¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Quisieran hacerlo? ¿O quisieran cambiar en algo esa vida que han llevado, ¿no? Y si quisieran cambiar en algo, la idea es, bueno, ¿y por qué no la comienzan a cambiar ahora? O sea, esa es la idea. Si es que ya, lo que pasó ahorita ya no pueden hacer nada, eso lo van a tener que volver a vivir. Pero lo que va a venir ahorita y tendrían que repetirlo 1000 veces, sí lo pueden cambiar. ¿Por qué no hacerlo? Mamá, tu micro está haciendo un poquito de ruido, porfa, si puedes apagarlo. Bien, esa es la idea del eterno retorno, ¿sí? ¿Qué pasaría? Y junto con esta idea, ya con esto finalizo esto del eterno retorno, que no se agota, pero es como lo más básico para saber. Imagínense si nuestras acciones no se repiten nunca, ¿no? Como lo que nosotros pensamos en el tiempo lineal. Ya lo que hice, lo pasado pisado, decimos nosotros, ¿verdad? La fregué aquí, pero bueno, ya esto se quedó atrás. Si es que tenemos esa idea del tiempo lineal, nuestras acciones pierden peso, son más leves. No sé si se dan cuenta de la ligereza que tienen, ¿no? Eh, porque se queda en el pasado, ¿no? No tenemos como el peso de nuestra acción. Pero pónganse a pensar si nuestras acciones que hacemos ahora se volverían a repetir infinidad de veces iguales, ya no tendrían tanta liviandad. Es decir, ya lo que haríamos cada día tendría un peso enorme. Porque si yo digo, a ver, mañana me voy a levantar a las 5 y voy a hacer lo que me apasiona y después de esto y después de este otro, o voy a hacer algo que no me gusta. O sea, ya me pensaría más mis acciones porque tendrían un peso enorme, porque se van a repetir para toda la eternidad tal cual. Ahí hay una tensión entonces entre el peso y la levedad. Eh, y esa tensión es la que Nietzsche propone, justamente, como una vitalidad. Nietzsche no quiere que nosotros pensemos en un futuro, una recompensa futura. Lo que quiere es que seamos conscientes de nuestro presente, ¿sí? Entonces, bien, espero que haya quedado medianamente claro. Igual les iremos profundizando. Bien, esto tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche. Y aquí les puse esta culebrita, que no es una culebrita en realidad. Bueno, es un dragón más bien, que es la serpiente Uroboros, que es una serpiente que se muerde su propia cola con esta idea cíclica que ya viene desde los griegos, ¿sí? No es nueva. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso por hoy día. Bien, para ya entrar rápidamente a la lectura. Hemos visto, comenzamos con la primera parte, los primeros 4 capítulos. ¿Cómo rememorar nada más rápidamente? Recordemos que el primer capítulo, el capítulo 1, empieza con la opinión del propio autor. El que narra es el propio autor, eso tenemos que ser conscientes. Y aquí hay una disertación que el propio autor hace sobre levedad y peso, ¿no? Nos comienza hablando del mito del eterno retorno, que ya un poco entendemos por dónde va. Nos habla cómo la idea de retorno trae un peso a la existencia, lo que habíamos dicho, ¿no? Le quita la levedad de la nostalgia. Acuérdense en que nostalgia viene de nostos, regreso y algo es dolor. Uno cuando siente nostalgia siente dolor por el regreso, esta idea de querer volver a lo pasado, pero le quita completa levedad al pasado, ¿no? O sea, ya el eterno retorno le da un peso al pasado, porque lo que hice en el pasado se va a repetir siempre, entonces tiene un peso enorme. Y le cito literalmente lo que dice el autor. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz, algo que pasa? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia, todo, incluida la guillotina, e inclusive lo que hizo Hitler matando a los judíos, ya quedó en el pasado. Ya no tiene tanto peso, pues ya no se va a volver a repetir. Pero ¿qué pasaría si eso que hizo se volviera a repetir toda la eternidad, todo el tiempo? Tendría un peso terrible, inclusive yo diría insoportable. Al final nos dice que la vela del tiempo va unido entonces a un carácter ético, porque si nosotros pensamos que hay levedad en el tiempo, como nosotros pensamos ahora si el tiempo es lineal, pues la pregunta es, ¿entonces todo queda perdonado? Buena pregunta, ¿no? Un carácter ético. Bien, el capítulo 2 en cambio nos vuelve o sea, sigue profundizando en la idea del eterno retorno y nos dice claramente que esta, para Nietzsche, era la carga más pesada. Ya entendemos un poco por qué. Y nos plantea esta pregunta, ¿nosotros qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? ¿Cómo quisiéramos vivir nuestros actos? ¿Con la levedad de que esto es pasado y no volverá? ¿O que lo que estoy haciendo en mi día a día tiene un peso terrible y por lo tanto tengo que ser consciente y coherente con lo que hago? Bueno, ahí hay una especie de discusión, ¿no? Ojalá al final del libro podamos responder a esta pregunta. Para ustedes, para cada uno de nosotros, ¿qué es mejor, el peso o la levedad? Nos habla de Parménides también, de la levedad es positiva y el peso negativo, nos dice Parménides. Recordemos que Parménides era el de los opuestos, ¿no? Luz, fuego, agua, oscuridad. Y que hay algo seguro, ciertamente, y es esta contradicción entre lo pesado y lo leve, ¿no? Aquí está la imagen de Parménides, y aquí les puse una imagen de Heráclito que por temas de tiempo no voy a profundizar,
Y les pongo Heráclito porque era lo contrario de Parménides. Si Parménides creía en los opuestos estables, Heráclito creía que todo cambiaba. Y al final terminó en una cueva. Esta es una imagen hermosa de Rubens de Heráclito. Les puse porque me pareció lindísima, ¿no? Esto es un Heráclito llorando al final de su vida en una cueva como ermitaño, preguntándose por el sentido de la vida, ¿no? Todo graciosa. Heráclito decía que todo cambia, ¿no? Uno se baña en un río y no se vuelve a bañar en el mismo río dos veces. El río siempre está cambiando. Parménides molestaba mucho con Heráclito y un día pues le pide prestado algo y ya no le devolvió nunca. Y le dijo, pero ¿y por qué no me devuelves? Me dice, porque tú ya no eres el mismo que me prestó ayer, y ya no eres el mismo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cosas así. El capítulo 3 ya nos narra la historia como tal y nos demarca en dónde estamos. Estamos en República Checa, específicamente en Praga, justamente en esta parte de aquí entre Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria, ¿no? Un país entre guerras que después desaparece, en fin. Ahí estamos, justamente en pleno centro europeo. Bien, el narrador es primera persona omnisciente del capítulo 3 y nos comienza narrando este encuentro entre Teresa y Tomás, los dos grandes protagonistas, ¿no? Un encuentro fugaz que termina en noches de amor. Como vemos nosotros, Tomás se siente atraído irremediablemente por Teresa. Sin embargo, Teresa no vive en Praga, vivía a 10 kilómetros de Praga. En este encuentro fugaz, Teresa queda enferma, así que tiene que quedarse una semana en la casa de Tomás. Tomás se queda con ella, no duerme con ella, simplemente se queda. Pero después de este suceso, Tomás siente un inexplicable amor, ¿no? Y se cuestiona si valdrá la pena invitarle a vivir a su casa. Se cuestiona eso de la noche a la mañana, ¿no? Pero el último párrafo, y aquí les leo del capítulo 3 que me parece interesante, se cuestiona y lo que dice es: pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto, dice, ¿no? Como todo es liviano, ¿qué importa si decido que se quede o no? Igual todo pasa, todo es fugaz, ¿no? Bien, y el capítulo 4, que es hasta donde llegamos, vemos a una Teresa que regresa a Praga, en teoría a buscar trabajo, y se encuentra con Tomás. Nos narra ahí el narrador omnisciente que Tomás se había divorciado, dándose cuenta, entre otras cosas, que no podía convivir con una mujer, ¿no? O sea, no podía vivir, incluso su casa dice que la arma de tal modo para estar solo, soltero. Pero Teresa estaba a su lado y podía dormir ya con Teresa, ¿no? Dicen ahí que no durmió cuando se quedó enferma, pero esta vez ya duerme con Teresa, se queda dormido con ella. Teresa aparentemente trajo una maleta y con ella dice Tomás toda su vida. Y bueno, parece que al final Tomás decide quedarse, que Teresa se queda a vivir con él, pero de manera muy fugaz, muy rápida, ¿no? Toma esa decisión que después le tomó tantos días pensarla. Em, Al final del párrafo y de este capítulo 4, Tomás imagina a Teresa como un niño, ¿no? Dice él, colocado en un cesto untado con pez y arrojado río abajo. Es como Moisés, dice, ¿no? Moisés rescatado del agua. Esta imagen de Moisés envuelto en una especie de canasta de junco que lo envían por el río y que alguien tiene que rescatarle, ¿no? Y se da cuenta Tomás que esto es una metáfora y lo que dice es que las metáforas son peligrosas. Bien. Bueno, hasta ahí llegamos y este va a ser como el resumen más largo que voy a hacer durante la lectura porque para igualarnos, ya que varios no estuvimos en la lectura el jueves. Muy bien. Listos, ahora sí arrancamos entonces con toda la lectura ya del libro y continuamos con el capítulo que nos toca, que es el capítulo 5. No sé si queda alguna pregunta, me olvidé de decirles con esto del eterno retorno, alguna resonancia, algo que quede como por ahí en el dintel antes de iniciar el capítulo. Es importante que nos quede como en claro de qué se trata, ¿no? Por lo general nosotros no tenemos mucha relación con el tiempo circular, es más oriental, es una concepción más orientalista. Incluso nosotros podríamos haber escuchado la reencarnación, eso habla de un tiempo cíclico. La cultura occidental no tiene mucho que ver con esta línea de tiempo. La cultura occidental con el cristianismo adoptó la postura lineal, ¿no? Eso es así. No sé si algún rato si ustedes se han puesto a pensar en cómo conciben el tiempo, conciben un poco su vida. Es interesante porque la manera en que concibimos el tiempo refleja cómo vivimos.
Básicamente, si una persona concibe que hay vida eterna, por ejemplo, y que la vida buena viene después, no importa pues cómo viva esta, ¿no? Y si sufro mejor, me purifico para esa otra vida. Y ya está. Si tengo una concepción cíclica del tiempo donde hay reencarnación, pues tengo que hacerme responsable también de esta vida para poder reencarnar algo mejor, ¿no? Y si tengo una idea nietzscheana de que la vida se repite eternamente tal y como es, pues tengo una idea muy vitalista de que cada acto tiene un peso enorme y por lo tanto tengo que vivir mi vida así. Define muchas cosas que aparentemente no nos damos cuenta, pero es definitorio, muy definitorio. Bien, vamos entonces con el libro. Interesante. Ojalá podamos dormir hoy noche. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Genial. ¿A quién tengo acá primerito? Nieves. Tengo aquí no sé si nos puede ir leyendo, porfas. A ver. Ya, listo, claro. Vivió apenas 2 años con su primera mujer y concibió con ella un hijo. Cuando tramitaron el divorcio, el juez otorgó el niño a la madre y condenó a Tomás a pagar por él 1/3 de su sueldo. Al mismo tiempo le garantizó que tendría derecho a ver al niño un domingo de cada 2. Pero cada vez que tenía que ver a su hijo, la madre inventaba alguna excusa. Si les hubiera llevado costosos regalos, seguramente habría habido menos obstáculos para los encuentros. Comprendió que tenía que pagarle a la madre y pagarle por anticipado, por el cariño del hijo. Se imaginó cómo iba a pretender quijotescamente inculcar en el futuro al hijo sus opiniones, que eran diametralmente opuestas a la de la madre. Ya se sentía cansado de antemano. Un domingo, cuando la madre volvió a anular en el último momento una cita con su hijo, decidió de repente que ya no quería volver a verle nunca en la vida. Además, ¿por qué iba a tener que sentir por este niño algo que no lo unía nada más que una noche imprudente, algo más que por otra persona cualquiera? Pagará puntualmente lo que le corresponda, pero que nadie le pida que luche por el derecho a su hijo en nombre de quien sabe qué sentimientos paternales. Por supuesto que nadie estuvo de acuerdo con semejante postura. Sus propios padres condenaron su actitud y dijeron que si Tomás se negaba a interesarse por su hijo, ellos harían lo propio con el suyo. Mantuvieron en cambio excelentes relaciones con la nuera, jactándose ante los amigos de su comportamiento ejemplar y de su sentido de la justicia. De ese modo consiguió librarse en poco tiempo de su mujer, su hijo, su madre y su padre. Lo único que le quedó de todos ellos fue el miedo a las mujeres. Las deseaba, pero les tenía miedo. Entre el miedo y el deseo no tenía más remedio que buscar una especie de compromiso. Lo denominaba amistad erótica. A sus amantes les decía, solo una relación no sentimental, en la que uno no reivindique la vida y la libertad del otro, puede hacer felices a los dos. Quería tener la seguridad de que la amistad erótica nunca llegaría a convertirse en la agresividad del amor, y por eso mantenía largas pausas entre los encuentros con cada una de sus amantes. Estaba convencido de que este era un método perfecto y lo propagaba entre sus amigos. Hay que mantener la regla del número 3. Es posible ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de 3 veces. También es posible mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos 3 semanas. Este sistema le daba a Tomás, perdón, está interrumpiéndome, esto le voy a bajar. Este sistema le daba a Tomás la posibilidad de no separarse de sus amantes permanentes.
teniendo al mismo tiempo una considerable cantidad de amantes pasajeras. No siempre encontraba comprensión. La que mejor le entendía de todas sus amigas era Sabina. Era una pintora. Le decía, te quiero porque eres el polo opuesto al kitsch. En el reino del kitsch sería un monstruo. No hay ninguna película rusa o americana en la que pudieras existir más que como ejemplo de maldad. Uy, ¿qué pasó? De maldad. ¿Dónde me quedé? A ella acudió cuando... A ella acudió cuando necesitó encontrar un empleo en Praga para Teresa, tal como lo exigían las reglas tácitas de la amistad erótica. Sabina le prometió que haría lo posible y en efecto pronto encontró un puesto en el laboratorio fotográfico de un semanario. El puesto no requería preparación especial, sin embargo, elevó a Teresa del estatus de camarera al del gremio de la prensa. Ella misma acompañó a Teresa a la redacción, mientras Tomás decía para sus adentros que jamás había tenido una amiga mejor que Sabina. Gracias, Nieves. Jonathan, El acuerdo tácito sobre la amistad erótica presuponía que Tomás dejaba el amor fuera de su vida. En cuanto incumpliese esta condición, sus demás amantes se encontrarían en una posición secundaria y se rebelarían. Por eso buscó para Teresa un piso de alquiler al que ella tuvo que llevar su pesada maleta. Quería velar por ella, defenderla, disfrutar de su presencia, pero no sentía necesidad de cambiar su estilo de vida. Por eso no quería que se supiera que Teresa dormía en su casa. Dormir juntos era en realidad el corpus delicti del amor. Nunca dormía con las demás amantes. Cuando iba a verlas a sus casas, la cuestión era sencilla, podía irse cuando quería. Peor era cuando ellas estaban en casa de él y había que explicarles que a medianoche debía llevarlas a sus casas porque tenía problemas de insomnio y era incapaz de dormir en la inmediata proximidad de otra persona. Aquello no estaba muy lejos de la verdad, pero la causa principal era peor y no se atrevía a contársela. En el mismo momento en que terminaba el acto amoroso, sentía un deseo insuperable de quedarse solo, despertarse en medio de la noche, junto a una persona extraña le desagradaba. Levantarse por la mañana junto con alguien le producía rechazo. No tenía ganas de que nadie oyese cómo se limpiaba los dientes en el cuarto de baño, y la intimidad del desayuno para dos no le atraía. Por eso se sorprendió tanto cuando se despertó y Teresa cogía con fuerza su mano. La miraba y no podía entender qué había pasado. Se acordaba de las horas que acababan de pasar y le parecía que de ellas se desprendía el perfume de quién sabe qué felicidad desconocida. Desde entonces los dos disfrutaban durmiendo juntos. Diría casi que el objetivo del acto amoroso no era para ellos el placer, sino el sueño que venía después de aquel. Ella, en particular, no podía dormir sin él. Cuando alguna vez se quedaba sola en su piso alquilado, que iba convirtiéndose cada vez más en una simple tapadera, no podía conciliar el sueño en toda la noche. En sus brazos se dormía por más excitada que estuviera. Él le susurraba al oído historias que inventaba para ella, cosas sin sentido, palabras que repetía monótonamente, consoladoras o chistosas. Aquellas palabras se convertían en visiones confusas que le transportaban hasta el primer sueño. Tenía el sueño de ella totalmente en su poder, y ella se dormía en el instante que él elegía. Cuando dormían, se aferraba a él como la primera noche, se cogía con fuerza de su muñeca, de su dedo, de su tobillo.
Si quería alejarse sin despertarla, debía utilizar algún truco. Liberaba el dedo, la muñeca, el tobillo, de su encierro, lo cual siempre la despertaba a medias, porque ni aun dormida dejaba de vigilar atentamente lo que él hacía. Se calmaba cuando en lugar de su muñeca ponía en su mano algún objeto, un pijama retorcido, un zapato, un libro, que ella luego apretaba firmemente como si fuera parte del cuerpo de él. Una vez, mientras la adormecía y ella no había pasado aún de la primera antesala del sueño, de modo que todavía era capaz de responder a sus preguntas, le dijo: «Bueno, yo ahora me voy». «¿A dónde?», le preguntó. «Me voy», dijo con voz severa. «Voy contigo», dijo y se incorporó. «No, no puedes. Me voy para siempre», dijo y salió de la habitación al vestíbulo. Ella se levantó y con los ojos entrecerrados fue tras él. No llevaba más que un camisón corto, sin nada debajo. Su cara permanecía impasible, inexpresiva, pero sus movimientos eran enérgicos. Él salió del vestíbulo al pasillo, el pasillo común del edificio, y cerró la puerta. Ella la abrió bruscamente y fue tras él, convencida en su sueño de que quería irse para siempre y de que debía detenerlo. Él bajó las escaleras hasta el primer descansillo y allí la esperó. Ella llegó hasta él, lo cogió de la mano y se lo llevó de regreso a la cama. Tomás se decía: hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones, no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer. Gracias, Jonathan. Muy bien, siguiente capítulo. Qué interesante, ¿no? Vivi. No sé si andas por ahí. Aquí estoy. En medio de la noche empezó a gemir en sueños. Tomás la despertó, pero al ver su cara le dijo con odio: «Vete, vete». Después le contó lo que había soñado. Estaban en algún lugar juntos ellos dos y Sabina. Entraron en una habitación grande. En medio había una cama, como en un escenario de teatro. Tomás le ordenó que se quedara de pie en un rincón y después, delante de ella, hizo el amor con Sabina. Esa visión le producía un dolor que no podía soportar. Quería interrumpir el dolor del alma mediante el dolor del cuerpo, y se metía agujas en las uñas. Dolía tanto, decía, y mantenía los puños cerrados como si los dedos estuvieran heridos de verdad. La abrazó y ella, lentamente, aún estuvo mucho tiempo temblando, fue durmiéndose en sus brazos. Cuando, al día siguiente, volvió a pensar en aquel sueño, recordó algo. Abrió el cajón del escritorio y sacó un paquete de cartas que le había enviado Sabina. Pronto encontró el siguiente párrafo: «Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso, pero podríamos quitarnos los ojos de encima. Pero no podrían quitarnos los ojos de encima». Lo peor era que la carta llevaba fecha. Era reciente, de una época en la que hacía tiempo ya que Teresa vivía en casa de Tomás. «Has estado revolviendo mis cartas», le espetó. No lo negó y dijo: «Entonces échame». Pero no la echó. Tenía la imagen de ella ante los ojos, pegada a la pared del estudio de Sabina, clavándose agujas bajo las uñas. Cogió sus dedos, los acarició, se los llevó a los labios y los besó como si aún hubiera en ellos huellas de sangre. Pero a partir de entonces fue como si todo se aliara en contra suya. Casi todos los días ella se enteraba de algún detalle de la vida amorosa secreta de él. Al principio él lo había negado todo. Cuando las pruebas se hicieron demasiado evidentes, procuró demostrar que su poligamia no era en nada contradictoria con su amor por ella. No era consecuente.
A ratos negaba sus infidelidades y a ratos volvía a justificarlas. Una vez llamó a una mujer para quedar con ella. Al terminar la conversación oyó un extraño sonido que venía de la habitación contigua como un sonoro castañeteo de dientes. Por casualidad, ella había ido a su casa sin que él lo advirtiese. Llevaba en la mano un frasco de calmante. Se lo estaba bebiendo y el temblor de la mano hacía que el cristal le golpeara los dientes. Se lanzó hacia ella como si la salvara de un naufragio. El frasco con la valeriana cayó al suelo y estropeó la alfombra. Ella se resistió, quería soltarse, y él tuvo que mantenerla abrazada durante un cuarto de hora como con una camisa de fuerza antes de conseguir calmarla. Sabía que la situación en la que se encontraba no tenía justificación posible, porque se asentaba en una absoluta desigualdad. Antes de que ella descubriera su correspondencia con Sabina, habían estado con un grupo de amigos en un bar. Celebraban el nuevo empleo de Teresa. Habían dejado el laboratorio y se había convertido en fotógrafa del semanario. Como a él no le gustaba bailar, un joven colega se hizo cargo de Teresa. El aspecto que tenían en la pista de baile era estupendo, y Teresa le parecía más hermosa que nunca. Advertía asombrado con qué precisión y obediencia Teresa se adelantaba en una fracción de segundo a la voluntad de su compañero. Era como si aquel baile demostrara que su espíritu de sacrificio, aquella especie de deseo entusiástico de hacer todo lo que quería Tomás antes de que él lo dijera, no estuviera ni mucho menos necesariamente ligado a la personalidad de Tomás, sino a punto para responder a la llamada de cualquier otro hombre que se encontrara en su lugar. Nada más fácil que imaginar que Teresa y su compañero eran amantes. La facilidad con que podían evocarse aquella imagen le dolía. Se dio cuenta de que el cuerpo de Teresa, sin el menor inconveniente, era imaginable unido amorosamente a cualquier otro cuerpo masculino, y le dio un ataque de mal humor. No reconoció que estaba celoso hasta muy entrada la noche cuando regresaron a casa. Aquellos celos absurdos que no se referían más que a una posibilidad teórica eran la prueba de que consideraban que su fidelidad era una condición imprescindible. ¿Cómo podía entonces reprocharla que ella tuviera celos de sus amantes, estas sí absolutamente reales? Gracias, Vivi. ¿Quién está aquí? Mamá, ¿estás por ahí? Gaby, tal vez. Durante el día, Teresa trataba, aunque con éxito solo parcial, de creer lo que decía Tomás, de estar alegre como lo había estado hasta entonces. Pero los celos domados durante el día se manifestaban con tanta mayor firmeza en sus sueños que terminaban siempre en un lamento de que él tenía que despertarla. Los sueños se repetían como variaciones sobre temas o como seriales de televisión. Con frecuencia se reiteraban, por ejemplo, los sueños sobre gatas que le saltaban a la cara y le clavaban las uñas. Podemos encontrar una explicación bastante sencilla para esto. En el argot checo, gata es la denominación de una mujer guapa. Teresa se sentía amenazada por las mujeres, por todas las mujeres. Todas las mujeres eran amantes en potencia de Tomás y ella les tenía miedo. En otro ciclo de sueños le enviaban a la muerte. Una vez en medio de la noche, él la despertó cuando gritaba aterrorizada y ella le contó. Había una gran piscina cubierta. Seríamos unas 20, todas mujeres. Todas estábamos desnudas y teníamos que marchar alrededor de la piscina. Del, del techo colgaba un cesto y dentro de él había un hombre de pie.
Llevaba un sombrero de ala ancha que dejaba en sombra su cara, pero yo sabía que eras tú. Nos dabas órdenes, gritabas, mientras marchábamos, teníamos que cantar y hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal la flexión, tú la disparabas con una pistola y ella caía muerta en la piscina. En ese momento todos empezábamos a reírnos y a cantar en voz alta, en voz aún más alta. Tú no nos quitabas los ojos de encima y cuando alguna volvía a hacer algo mal, le disparabas. La piscina estaba llena de cadáveres que flotaba justo debajo de la superficie del agua. Y yo me daba cuenta de que ya no tenía fuerza para hacer la siguiente flexión, de que me ibas a matar. El tercer ciclo de sueño se refería a ella ya muerta y hacía un coche. Perdón. Y esto se fue. Y hacía. Sí. Estamos... A ver, estamos en el 8, Más ¿no? abajito. Ahí está. Yacía en un coche fúnebre, cuando fue un fúnebre grande como un camión de mudanzas. Perdón, ya me perdí. A su lado, justo acá. No le veo. Ah, ya. A su lado no había más que mujeres muertas. Había tantas que las puertas tenían que quedar abiertas Lo siento, es y que cuando... las piernas de algunas sobresalían. Teresa gritaba, sí, yo no estoy muerta, sí, lo siento todo. Nosotras también nos sentimos todos, reían los cadáveres. Reían exactamente con la misma risa que aquellas mujeres vivas que alguna vez le habían dicho con satisfacción que eran del todo normal, que ella tuviera un día los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara, porque ellas también tenían los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara. Con la misma risa, ahora le explicaban que estaba muerta y que así es como que tenía que ser. De pronto sintió ganas de hacer pis, gritó, pero si tengo ganas de hacer pis, eso prueba que no estoy muerta. Y ellas volvieron a reírse. Es normal que tengas ganas de hacer pis. Todas estas todas estas sensaciones permanecerán durante mucho tiempo. Es como cuando alguien le apunta una mano y sigue sintiéndole mucho después. Nosotras ya no tenemos orina y sin embargo siempre tenemos ganas de hacer pis. Teresa se abrazó a la cama a Tomás y todas me tatuaban como si me conocieran de toda la vida, como si fuéramos amigas y yo sentía pánico de tener que quedarme con ellas para siempre. Gracias, Gaby. Muy bien, quedamos hasta el capítulo 9. Muy bien, nos vamos para salas. Vamos a comentar todo esto que hemos ido como leyendo. Nos damos unos 10 a 15 minutitos. A ver. Chinito, te vas a la sala 1, porfas. Entendido. Chévere. Listos. 1, 2, 3, 4, 5. En la sala 2, Kelly, ¿nos podrías ayudar en la 2, porfis? Claro, sí, con gusto, Dan. Buenazo.
Listo. Y en la principal nos quedamos los que estamos. Entonces ya saben, los que les salen para irse, vayan nomás. Y los que no les sale nada, nos quedamos por acá. Por ahí veo que ya van entrando. Por si acaso en la sala no está Braulio, Carlos, Nieves, Gaby, Ricky. En la 2, Kelly, Vivi, Tati, Nati. Y en la 3, el resto de people. Alexo, todavía no te puedo mandar a salas. Así que bueno, ya después arreglaremos ese tema. Muy bien, listo, nos quedamos acá, 2, 2, 4, 5. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Qué tal está yendo la lectura? Como ven, es un primer acercamiento recién. Ya ahora sí arrancamos de lleno, ya que todos estamos como al día con lo de Nietzsche y bueno, ya la siguiente será arrancar. Pero de esto que vamos leyendo, ¿qué nos parece? ¿Qué sensaciones, sentimientos, reflexiones, análisis nos deja? Así que ya con libertad ahí para compartir. Perdón, no dejaba de compartir ya. Ahí sí. Bueno, a ver, empieza, en esta lectura empieza con lo que me acuerdo, ¿no? Como decimos hoy en día, la tóxica. Eh, pero en realidad, pues, habla por un momento de la fidelidad, ¿no? Él tenía justificaciones para sus amantes hasta que le vio bailar a ella con su amigo en el bar y le dio celos. Entonces él mismo, claro, analiza y dice, ¿cómo puedo yo reclamar o sentirme con celos si a la larga las amantes que yo tengo son reales? Y lo que yo me estaba imaginando, bueno, era una suposición, ¿no? Entonces, creo que, bueno, hoy en día hay muchas personas, no digo hombres, ni, no solamente hombres, ¿no? Sino en general, mujeres también, que adoptan esta postura y que adoptan esta forma de vida en el tema sentimental, en el tema amoroso, ¿no? Eh, y bueno, pues a mí lo que me impresiona o lo que me llevo de este pedazo de lectura es justamente eso, la fidelidad, ¿no? Creo que cuando uno asume en estar en pareja o algo similar, uno debería aclarar varios puntos y uno mismo, ¿no? O sea, el tema de la pareja, en este caso con Teresa, pues es comprensible también los sueños que tienen, ¿no? Las pesadillas, Sí. porque claro, o sea, siempre va a estar presente eso ahí, ¿no? Y quiero ver qué pasa más después porque a la larga tuvo un trauma, ¿no? De su exmujer por el hijo y eso, entonces él no iba a cambiar, creo yo, no va a cambiar su forma de vivir, ¿no? Eso, no sé, tal vez Sí. algo más me acuerdo adelante y les comento. No, pero gracias, Jonathan. Sí, muy interesante porque como un poco siento que también lo que dices me refleja a mí el tema de lo complicado, de lo intrincado, de todo lo que en una relación de pareja se puede como fermentar, salir. Y Freud decía que en los sueños el inconsciente se relaja, pues, ¿no? Y se me vino la idea, se me vino a la mente este concepto y cuando se relaja el inconsciente, aflora lo que para nosotros no puede ser a veces permitido ante el día, ¿no? Lo que nuestro superior nos dice, hey, eso no es bueno pensar, en la noche con los sueños todo eso se relaja y uno puede, o sea, sale, ¿no? Sale lo que la moral nos dice que no deberíamos topar. Entonces, claro, esto que mencionas, yo creo que mucho resume el sueño de Teresa, ¿no? Esto donde ella está ahí con otras mujeres, donde está siendo violentada un poco. Quizá es lo que siente, ¿no? O sea, al final de cuentas ella sabe que Tomás se está acostando con Sabina, por lo menos de eso sabe, ¿no? Y con quién, con muchas más.
Pero bueno, tengo otras ideas también. Por ejemplo, el tema, me parece que Teresa se pone en un lado muy vulnerable, ¿no? Es como la mujer vulnerable. En el fondo, esta metáfora con la que inicia, ¿no? El amor puede salir una metáfora, pero la metáfora con la que inicia es la de un niño, ¿no? Tomás le ve a ella y le ve como un niño pequeño, indefenso, como si fuera Moisés en el río. Y ahí lo oigo a mi papá cantando, claramente. Así que si puedes cerrarte la puerta, mamá. ¿Verdad? Hablaste de Este, Moisés y la voz angelical. la voz angelical. Entonces, claro, Perdón. me da la impresión que la relación de Teresa y Tomás es una relación un poco, bueno, no me atreveré todavía a darle una definición, pero no me parece tan simétrica, ¿no? Me parece como si Teresa fuera una cuestión de necesidad y Tomás de protección, no sé, bueno, en fin, pero eso me llama la atención. No sé si hay alguna otra resonancia con algún tema general. Sí, bueno, creo que en esta lectura ya Milan Kundera se ha metido en una de las zonas más sensibles del ser humano, que es la persona a la que amamos, ¿no? Y yo creo que no hay nada más tortuoso que pensar o ser engañado por la persona que amamos. Yo creo que cuando estamos enamorados de una pareja, nos volvemos muy, muy sensibles. Y, y ese mismo amor nos hace creer en totalidad, nos hace confiar, nos hace pensar que aquella persona es la mejor persona del mundo y que nunca nos va a fallar. El corazón dice eso y uno se enamora. Quizá ahí viene lo de la mente, ¿no? Que te hace reflexionar y te dice, no, pero somos humanos y podemos fallar. Y empiezan este tema de los celos, como podemos ver con Teresa, empieza a atormentarse que hasta en sus mismos sueños ya se está atormentando, se está castigando, imaginando cosas y soñando cosas, ¿no? Eh, Creo que también, como decías, Daniel, los sueños, las pesadillas muchas veces es el reflejo de lo que deseamos o de lo que hemos vivido, pero tiene su base, ¿no? No es que, como se dice, por arte de magia se sueña alguna cosa, sino que el subconsciente está trabajando y por ahí salen, se disparan algunas cosas. Eh, esto me llamó a este capítulo, si me dijeran ponle un nombre, quizá lo pondría, ¿cómo es este que dicen este dicho de eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? ¿Por qué? Porque topamos cosas tan cotidianas como los celos, la traición, la venganza. Esto me llamó la atención. Tomás pasaba una pensión y lo miraba a su hijo el fin de semana. Pagar a la madre por el cariño de su hijo. Muy común ahora con el juicio de alimentos, ¿no? En donde muchas veces se manipula la situación por el cariño que se tiene hacia el hijo. Pero aquí viene una parte muy, muy fuerte que dice que él decidió no volver a ver a su hijo nunca más. Entonces, como que también me movió mucho saber eso, ¿no? Em, Esto de que le quedó el miedo a las mujeres, crear amistades eróticas, relaciones leves o superficiales. Muy común también ahora lo que se escucha, el tema de las relaciones abiertas, el poliamor, la poligamia, levedad de levedades, digo yo, y dejar el amor a un lado. Entonces, como digo, este capítulo es como también hacer una visión a la realidad, ¿no? Pero con esa forma quizá un poco eh, algo cruda, creo yo también que de lo que leemos, ¿no? Como escribe Kundera, algo crudo, algo real, incluso eso de pincharse las uñas con aguja, hasta solo leyéndole me dolió. O sea, es un genio también para transmitir lo que siente por medio de lo que escribe. Eso.
Desde sí, son temas álgidos, ¿no? Porque son temas cotidianos que no le yo al menos uno ponerse a pensarlos puede ayudar, pero creo que uno los vive más bien, ¿no? Cuando se enamora de una persona, cuando tiene una relación ya larga, quizá de muchos años, cuando no tiene una relación, o sea, son como vivencias que tú dices muy cotidianas, pero que, yo creo que esa experiencia, bueno, creo yo, no sé qué piensan ustedes, pero esta experiencia del amor uno no las puede o sea, conceptualizar tanto si es que no había una vivencia de fondo. Uno tiene que vivirlas de algún otro modo, tiene que vivir lo que significa tener celos por una pareja, lo que significa la cotidianidad, lo que significa la intimidad. Yo sí, yo sí creo que el tema, o sea, yo hago mucho feeling con el personaje cuando dice esto de una cosa es tener relaciones sexuales con alguien, otra cosa es dormir juntos, ¿no? Eso es muy distinto. Yo sí creo que es muy distinto, requiere un grado de mucha intimidad y bueno, de un montón de cosas más que no son, o sea, no pasa con cualquier persona, ¿no? Pero bueno, no sé, no me ibas a decir algo, creo. Sí, 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 justo. A mí también me llamaba la atención porque ese Tomás, que ha sido un bandido, ese dice hacer, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor, dice, no se manifiesta por el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Y dice entonces que ese deseo se produce en relación con una única mujer. En cambio, él decía que las relaciones, o sea, se produce, o sea, ese no es un amor verdadero, ¿no? Y este se producía con una cantidad innumerable de mujeres. Entonces, claro, él dice así, ¿no? Pero también me cuestiona, digo, o sea, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Porque a veces creo que eso les pasa a la gran mayoría de personas que viven, no sé, pues así, ese tipo de relaciones, se acuestan con varias mujeres, hombres, lo que sea, pero, o sea, siempre dicen ellos que aman a su esposa. Entonces, es algo medio raro y extraño, ¿no? Y creo que eso le pasa a Tomás. Es así, ¿no? Y claro, creo que es un hombre muy común este Tomás. Muchos son así, creo. Claro que les oigo con los juicios de alimentos, con esas cosas. Y por otro lado también, ¿no? Lo que vive Teresa, terrible me parece con sus pesadillas. Y claro, me imaginaba esa escena, me quedó así, digo, Dios mío, ¿cómo sería esa escena de que todas las mujeres están alrededor de la piscina, ¿no? Y que baja el hombre en medio y todas desnudas y todo, digo, Dios mío. Es una imagen casi crística, ¿no? Incluso de un harén, ¿no? Claro, algo así. Y entre tantas mujeres, Teresa también, y les pone a hacer flexiones, Dios mío. Oye, un campo de concentración tenía el man. Sí. Entonces, impactante, ya me imaginaba además bajando el hombre ahí en medio de todos y a la que no hacía bien disparar. Qué terrible. Claro, no, parece, no sé, pues parece algo de no creer, pero yo sí creo que es un maltrato psicológico eso a una mujer, imagínate, que tenga que soñar y que viva esas pesadillas del día a día. Bien fuerte, creo yo. Súper fuerte esto. Mucho maltrato, me parece. Y psicológico, porque él aparentemente es todo tranquilidad, es todo amor. Y y es interesante porque en el fondo el que hace esto es el hombre, ¿no? Ella no. Ella no. Eh, pero hay toda una construcción que yo creo que la sociedad mismo se construye en esas bases. Y lo que dices es muy cierto, porque en realidad hay una imagen del hombre polígamo, ¿no? Y una mujer monógama. Hay como una especie y esto no lo digo así como comentario, hay estudios donde se piensa que es así, ¿no?
Incluso se llega a decir, por ejemplo, que hay mucho más nivel de infidelidad en relaciones homosexuales que heterosexuales, precisamente porque parecería que el hombre tiene más propensión a la poligamia que a la monogamia. Eh, pero la mujer, yo no sé si la mujer no, ¿ah? Pero bueno, estoy ya saliéndome un poco del texto, ¿no? Perdón, pero me vino eso. Lo que pasa es que son más inteligentes, yo creo, en ese sentido. Y nunca van a contar hasta el final, pues. El hombre igual Hasta es la tumba. inteligente. Hasta el final de sus días, dice. Ahora, lo interesante es los sueños que tienen, ¿no? A dónde les lleva y también el nivel de relación que mantienen, porque en el fondo Teresa es consciente de que Tomás está con otra. Teresa sigue con Tomás. ¿Por qué sigue con Tomás? Es la pregunta que también me surge, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de seguir con...? Porque eso también pasa muy común, es decir... Necio. Pero claro, Ha de tener- ahí... Es médico, ¿Cómo? buen sueldo quizá porque es médico y le da pues todo. Quién sabe que Puede ser tenga un mérito en el tema amoroso, ¿no? Algo tiene que también. tener. Eso dicen, pues no algo de... Curioso, ¿no? Yo creo que, y claro, ahí viene el tema de la vida y el peso también, pero bueno, no sé si, Cari, por ahí tienes algún comentario, no sé si... Sí, sí, chicos, ¿cómo están? En realidad lo que yo considero también es, no sé, no, tal vez desde mi punto de vista es como que Teresa también tiene un poco como de, no sé, desde mi punto de vista alguna necesidad emocional, como que tal vez Tomás lo puede cubrir y por eso Mm, está con él, porque yo tampoco entendería el por qué puede estar soportando todas las infidelidades y todo. Tal vez tiene alguna necesidad emocional, no sé, algún tema por ahí desde mi punto de vista. De ahí sí me sorprende también bastante, ¿no? Como decía Lisa, es un bandido este Tomás en realidad, que tiene fecha de alimentos y todo. En realidad, o sea, es como tal cual un hombre muy común, ¿no? En realidad, en nuestra sociedad. Es así, es un hombre polígamo que por lo general son infieles, que no relacionan mucho el tema de la afectividad sexual como con la fidelidad, ¿no? Como él dice, como que es muy distinto la parte sexual con la parte de ya dormir con alguien. Entonces, sí, en realidad es como decía que yo le amo a mi mujer y puede estar con otras personas, pero tampoco le veo bien, ¿no? Y ahí sí cada quien tiene su pensar, porque yo en cambio considero que sí, las dos cosas se deberían conectar de alguna forma, ¿no? Y en el caso de Teresa, pienso que sí, puede ser de dependencia también emocional, puede ser, para que ella continúe con él, a pesar de que este tema le está dañando mucho, ¿no? Porque le está dañando, ya está ya con pesadilla, o sea, ya está mal, emocionalmente está mal, pero aún así continúa con él. Entonces tendríamos que ya saber en los próximos capítulos a ver qué sucede, o sea, qué pasa con ella y qué pasa con él también. Sí, gracias, Cari. Como dices, es un maltrato, ciertamente, y es una idea extendida, ¿no? Ahora, yo creo que hay todo un tema ahí que nosotros hemos aprendido a separar también el cuerpo, ponerlo como una instancia menor, ¿no? Y el espíritu como lo sublime, lo elevado. El cuerpo, bueno, pues el cuerpo, ¿no? No es tan elevado, ¿no? Como el espíritu. Yo te amo, pero acostarse es otra cosa, ¿no? Esta separación creo que ha hecho mucho mal, yo también lo considero así, porque se deja a un lado la sexualidad como algo secundario, como algo poco trascendente, ¿no? Cuando la sexualidad es una parte importante, tan importante como el espíritu, tan importante como las ideas, tan importante como el amor, ¿no? Y lo digo porque inclusive, si ustedes se dan cuenta bueno, ahora menos, pero en el sistema moral y ético, a veces, incluso religioso, el tema del cuerpo está muy deteriorado, ¿no? Es decir, está muy prohibido, está visto como pecaminoso, ¿no? Eh, en fin, Alexao. Ah, sí, no, sabes que leyendo a Teresa y los sueños que tiene, sus celos, también esa cierta, ya le van haciendo como una gana hasta de venganza, algo así, ¿no? Porque ya le conoció al otro señor, no recuerdo el nombre, pero yo creo que son temas tan sensibles que incluso llevan a los crímenes pasionales, pues, ¿no? Como se puede ver en muchos libros, en muchas películas, en las noticias, En el los extra. el extra, los crímenes de celos, ¿ah?
Entonces, por eso decía que esto topa una zona muy, muy sensible de, del ser humano. Cuando uno pasa por un divorcio, por una separación, es como que se muriera un familiar, pues, ¿no? Muchos vamos al psicólogo a buscar ayuda, los amigos del psicólogo, la familia, la fiesta, buscamos por dónde, pero es tan sensible o sea, esta lectura es muy interesante porque eh, toca las fibras íntimas. Él describe hasta cómo se duerme en pareja, ¿no? Y lo importante que es dormir en pareja. Entonces, él describe incluso los pensamientos más bajos de los celos, ¿no? Como es asesinar en la piscina a una de las chicas y cosas así. Entonces, creo que es una lectura también muy cruda, pero a la vez real, ¿no? Y que nos mete hacia el interior de nosotros. Los que hemos vivido situaciones algo de este tema o los que no, pero nos hacen imaginar, nos hacen vivir. Y también creo que es una forma de conocer nuestra humanidad también. ¿Qué pasaría? La pregunta, ¿no? ¿Cómo yo me sentiría o cómo me he sentido cuando la persona que amo me ha traicionado? O si no me ha traicionado, me he imaginado que me ha traicionado. Muchas veces la mente de uno vuela y se imagina hasta aquella mujer con otro hombre, que es lo típico. O sea, por eso digo, es que es tan a la vez cruda, fuerte, pero muy real también, ¿no? Ya depende de cada uno, las experiencias que haya tenido o el nivel de imaginación también que tenga. Eso. Gracias, Alexao. Muy bien, bueno, tenemos para rato realmente, vamos a volver a las salas ya. Temas muy interesantes, creo que se abre para muchos análisis desde la parte psicológica, también existencial, el tema de la mujer, ¿no? Cómo vamos construyendo la imagen de la mujer, del hombre en la sociedad, las relaciones de amor y bueno, creo que les corté en plena conversación. Importante. En pleno Estaba buenísima la cosa. ¿Cómo nos cortan así? Es lo más interesante. Yo les puse Estábamos 5 justo en la minutos, pero nadie dijo experiencia nada. de vida. Era que me manda un mensajito ahí, no, 10, y eso que puse un poquito más. no les ardían las orejas a los oídos A los hombres. chicos. Sí, a los hombres. En nuestra sala hubo bastante prudencia. Claro, En nosotros nuestra ya listos sala, para no. las bielas y todo. No, hombre, Nosotros ya íbamos a pedir una media ya. Nada, ya estaba. De ti, Nieves, sí creería. ¿qué lleves? No, mentira. Una media y un cuchillo, dice. Una media nylon, dice. Vamos a abrir un vinito ya. Un vinito y vamos a abrir ya. Qué interesante, ¿no? A que vean, está muy bueno. Y bueno, lo que vendrá, la novela, cada vez, o sea, la novela no decae nunca, es una cosa interesantísima con Kundera, que ya parecería que no va a haber, ya todo se va a mantener lineal, pero coge, mete primera y esa vaina sube de nuevo y vuelve a subir y no tiene bajada, así que es emocionantísimo. Pero bueno, ya tendremos tiempo. Tenemos 3 meses, gente, para seguir hablando, así que no se preocupen, tiempo hay. Solo quería ya para terminar leerles algo. Les recomiendo este librito. Creo que es una lectura que alguna vez en la vida tendremos que hacerlo. Se llama El arte de amar, de Eric Fromm, un gran psicólogo. Hay que leerlo. Yo creo que no se logra profundizar tanto con el libro, pero es una primera introducción, creo que nos daría bien. Les leo una parte nada más que podría en algo ayudar a lo que estamos viendo en la historia. Dice: la persona sádica es tan dependiente de la sumisa como esta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable. En un sentido emocional profundo, la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común: la fusión sin integridad.
Desde este punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que, por lo general, una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. En contraste con la unión simbiótica, es decir, esta unión fusional donde no hay diferenciación, ¿no? Donde en vez de haber una especie de intersección de una pareja con otra, hay un solo círculo, ¿no? Y no hay ya diferenciación. El amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad, ¿no? Ese es el amor maduro. O sea, siempre a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad, ¿no? Entonces, bueno, interesante también leerlo. Y les vuelvo a recomendar si por algún rato pueden conseguirse ese librito. Igual lo vamos a comentar más adelante, pero se llama La mujer rota de Simone de Beauvoir. Puede también iluminar en algo esta lectura que estamos haciendo. Eso, gente, no sé si algún comentario final por ahí, algo que quisieran decir, agregar, alguna cosa por ahí que quede en el hilo. Danielito, una cosa, yo ahora, por ejemplo, tú habías enviado el libro al grupo, por eso pude leer lo que estaba antes, porque han sido cortos, gracias a Dios, los capítulos, entonces no, realmente más de 10 minutos leyendo uno solo no te lleva, puede igualarme. Pero me pareció buenazo, yo le abrí directamente ahora en la compu y pude seguir sin que se pueda cortar, porque a veces cuando tú lo pones, en cambio a veces en la línea de la mitad uno está moviéndose, y la pude seguir el libro, no sé, es una opinión mía, a ver si es que de pronto los que puedan seguir el libro desde es mucho mejor, puedes seguir y no se te puede cortar, es un consejo. Esa es justo la recomendación que les dice, como las 3 formas de leer. O sea, si pueden descargarse y ustedes mismos seguir para que no tenga que yo estar como interrumpiéndoles la lectura, porque es la misma. Y si tienen el libro, o sea, no cambia ni una palabra, ni una coma de lo que estamos leyendo ahí con el libro. Mejor todavía, o sea, si tienen el libro, ustedes van leyendo, cuando les diga, yo qué sé, Jonathan, sigue, ustedes siguen con el libro, porque no cambia absolutamente nada, está tal cual, es la misma edición. Entonces, sí, buena recomendación. Si pueden hacerlo así, les vendría bien. Así que con cualquiera de esas formas está bien. Ahora, si es que no pudieran, porque tengo entendido que si es que estás siguiendo desde el celular es complicado salirte del Teams y tener aunque no creo que sea tan complicado, ¿ah? Simplemente se salen del Teams, queda el Teams abierto y, bueno, en fin. Pero bueno, buena recomendación, creo que es lo mejor. Eso, no sé si alguna cosita más. ¿No? Bueno, listo, pues gente, entonces nos veremos el día jueves y el jueves arrancamos yo ya. No voy a dar resumen como lo que hice hoy día, sino simplemente resumen corto, que es el que teníamos antes, y con eso avanzamos más tiempo de lectura. Así que hoy día, por lo que tocó, como les dije, repetir nuevamente lo eterno retorno que me parecía interesante. De ahí el jueves arrancamos casi todo el tiempo solo con el libro. Eso, nos vemos el jueves entonces. Ya nos vemos, cuídense. Disfruten la ganancia de Ecuador. Chao, chao, nos veremos. Chao, Buenas un noches. gusto. Descansen, chao, chao. Descansen. Vamos a todos.